Hola, bona tarda. Benvinguts a Aula de les... Avui tenim entre nosaltres el professor Tomàs Ibáñez. Bona tarda, Tomàs, benvingut. Gràcies per la teva presència. Bé, avui parlarem amb el professor Tomàs Ibáñez d'una temàtica que té molt a veure amb el postfundacionalisme. Ell mateix va enfocar la seva ponència des d'aquesta perspectiva. I després el nostre company Narcís Aragall en farà la presentació. Dir-vos que avui és la penúltima sessió que fem d'Aula de les i que la que ve al mes de juny, el tercer dimarts del mes de juny, el dia 21 crec, per tant ja gairebé en vacances escolars, acadèmiques i etc. Tindrem entre nosaltres Mercè Coll, que ens parlarà sobre el cine tal com Deleuze el va dibuixar, concebre, explicar en unes conferències que van quedar enregistrades, després transcrites i traduïdes i que les podeu trobar, crec que és l'editorial Cactus, ho podeu trobar a Cactus, els 3 volums que recomanem perquè són extraordinàriament interessants. Bé, fora de l'Ateneu, uns quants de nosaltres hem fet i durant 3 anys unes trobades de seminari per treballar els 3 volums i la sessió de Mercè Coll, us deia, coincidirà amb el final del nostre seminari a la Universitat de Barcelona, perquè el fem allà. Per tant, serà una bona manera de tancar un cicle dedicat al postfundacionalisme, perquè en aquest llibre, en el final del llibre, en el tercer volum, apareix un personatge, el falsari, contraposat a l'home veraç, que probablement té molt a veure, això ho debatrem a la propera tertúlia que tindrem aquí, té molt a veure amb el postfundacional, amb alguna cosa a veure amb la concepció postfundacional de la filosofia, de la política, de l'art, segurament de l'ontologia. Bé, avui, repeteixo, tenim entre nosaltres el professor Tomàs Ibáñez i per fer-ne la presentació el nostre amic Narcís Aragall passarà aquí davant i a fer-la. Gràcies. Bé, avui presentem a Tomàs Ibáñez. És professor universitari, és catedràtic de Psicologia Social, escriptor i, per suposat, autor de nombrosos llibres, tant sobre anarquisme com sobre psicologia social. Per cert, un dels últims llibres s'intitula precisament Anarquismo es movimiento, on intenta replantejar els antics ideals i principis de l'anarquisme amb el pensament postestructuralista, sobretot d'autors com Foucault i també Deleuze. I això ens planteja tot un joc de diferències i de punts en comú que avui podem debatre. A tall d'exemple, només recordar que el pensament de Deleuze és un pensament antidogmàtic, antijeràrquic, rizomàtic, immanent, contra els idealismes i a favor del que ell en diu descolonitzar els imperialismes, imperialismes d'Èdip, la família, l'Estat, el capitalisme, un pensament, per tant, transgressor, anticonformista, crític i clínic. En paraules seves, diu: hacer del pensamiento algo agresivo, activo y afirmativo. Hacer hombres libres, es decir, hombres que no confundan los fines de la cultura con el provecho del Estado, la moral o la religión. Combatir el resentimiento, la mala conciencia que ocupan muy a menudo el lugar del pensamiento. I a més, afegeix en un altre llibre, diu, y por sobre de todo, por encima de todo, no enamorarse nunca del poder. I també una altra frase que il·lustra molt bé el seu pensament,
diu lliurar l'acció política de tota forma de paranoia unitària i totalitzant. I seguint el projecte Nietzsche, el que pretén, en definitiva, és crear nous valors, inventar noves possibilitats de vida i prendre's la vida com un experiment. Vale, me reconozco, digamos, como deudor de esa orientación deleuziana, aunque personalmente no he conocido, no nos hemos cruzado, diría lo que dijo Lorca de nunca fui a Granada, nunca coincidí con Deleuze, con Foucault tampoco. Tengo que decir que mi influencia principal es Foucault, no es Deleuze. Y bueno, esto es al hilo de lo que acabas de comentar. Voy a retomar el hilo que yo había preparado para esta sesión, esperando no ser demasiado paliza, pero bueno, ya me diréis. Y yo empezaba por agradecer a Laura Deleuze y muy especialmente a Pere Pons, que es quien me ha guiado, digamos, en esta aventura, agradecer la, bueno, pues, amable invitación a compartir este espacio que entiendo que es de reflexión, de debate, de intercambio y, por supuesto, muchísimas gracias a quienes estáis presentes hoy. Voy a intentar explicar, ese es un poco el título de la sesión de hoy, voy a intentar explicar de qué va una posible aproximación postfundacionalista al anarquismo. Y en definitiva voy a intentar explicar en qué consiste un anarquismo postfundacional. Por lo menos tal y como yo lo entiendo. Y resulta que soy tanto más libre de entenderlo a mi manera, cuanto que el anarquismo postfundacional, pues sencillamente, simplemente, no existe. Para no incurrir en un tópico que se ha puesto de moda, no voy a decir que se trata de un significante vacío, no. Sin embargo, sí es cierto, y bien cierto, que no hay ninguna corriente anarquista que se defina como tal, y no hay ni siquiera un solo texto, que aluda a esa denominación. Es como si el anarquismo por una parte y el postfundacionalismo por otra nunca se hubiesen juntado, nunca hubiesen coincidido en una misma frase. Cosa que no deja de resultar bastante extraña, bastante sorprendente, cuando se piensa en la importancia enorme que ha adquirido lo postfundacional en, digamos, el ala izquierda del pensamiento político contemporáneo. Sin embargo, anarquismo y postfundacionalismo, digamos, nunca han coincidido. Yo he estado buscando y rebuscando y no aparece por ningún sitio. Así que de lo que voy a hablar es de algo que no existe. Una suerte de fantasma, si se quiere. Ahora bien, se trata de una no existencia bien curiosa, porque si es cierto, y lo es totalmente, que el anarquismo postfundacional no existe, también es cierto que buena parte del anarquismo contemporáneo presenta una serie de características, un conjunto de características que les sitúan de lleno en esa orientación, sobre todo si tomamos en consideración el sector más juvenil de ese movimiento anarquista. Para empezar mi incursión en el anarquismo postfundacional, debo precisar de entrada que el hecho mismo de hablar de anarquismo y no de anarquía indica que no se trata aquí de la anarquía ontológica, y volveré más adelante sobre este concepto, sino del anarquismo político, es decir, de ese conjunto de prácticas
discursivas y no discursivas, que han ido configurando a partir de la segunda mitad del siglo XIX, desde 1860 en adelante, un corpus teórico, unas experiencias de lucha, en definitiva una determinada corriente política históricamente situada en la época de la modernidad, inmersa en la metafísica propia de dicha época. Pues bien, la referencia que acabo de hacer ahora mismo a la metafísica por una parte, a la modernidad por otra, me da pie a precisar las dos acepciones en las que, en mi opinión, se puede entender el concepto de un anarquismo postfundacional. La primera de esas dos acepciones remite a un anarquismo que se ha desprendido, que ha echado por la borda las fundaciones proporcionadas por la metafísica propia de la época en la que éste se forja y se desarrolla, es decir, la época moderna. Se trata de un anarquismo muy cercano a un pensamiento de tipo postestructuralista, ya que, como bien sabemos, es en esa corriente donde se han elaborado desde una óptica progresista, porque también existen otras ópticas de signo muy diferente, donde se han elaborado las críticas más incisivas contra algunos de los principios de la modernidad y de la ilustración. Y claro, de la mano, no revelo ningún secreto, de pensadores como, por ejemplo, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, etc. Sin olvidar, por supuesto, que fue Heidegger quien sentó las bases del postfundacionalismo al desmantelar todas las fundaciones y al mostrar que, lejos de ser perennes y firmes, estas presentan siempre, siempre, toda la fragilidad de lo que es tan solo temporal y finito. La segunda acepción de un anarquismo postfundacional remite a un anarquismo que escaparía no solamente de las fundaciones proporcionadas por los principios epocales de la modernidad, sino también de la propia lógica de la metafísica como tal, de la metafísica qua metafísica, tal y como fue iniciada en la Grecia clásica. Y eso dibuja un anarquismo desprovisto de fundaciones, que estaría muy próximo a un pensamiento de tipo post-metafísico, ilustrado, entre otros, por Rainer Schurman, a través de su muy original lectura de Heidegger, y también volveré sobre esto un poco más adelante. En términos de momentos históricos, de periodos históricos, el anarquismo postfundacional correspondiente a la primera de estas dos acepciones, es decir, el tipo de anarquismo que se muestra crítico y hasta beligerante, con ciertos presupuestos modernos incorporados al propio anarquismo, es un anarquismo que pertenece a los comienzos del siglo XXI, de nuestro siglo. Mientras que el anarquismo postfundacional, relativo a la segunda acepción, sería un anarquismo que tomaría forma eventualmente, en la segunda mitad de nuestro siglo, del siglo XXI, cuando, hipotéticamente, el acelerado, el trepidante desarrollo tecnológico haya acabado por suplantar y por volver prescindible la propia metafísica. Voy a dedicar muy poco tiempo, muy poco espacio a esta segunda acepción, porque su eventualidad, valga la redundancia, es tan eventual y queda tan alejada en el tiempo que lo mejor es ser prudente y no aventurarme demasiado en esa vía. Así que me voy a centrar básicamente sobre el anarquismo postfundacional, entendido desde la primera de las dos acepciones. Por supuesto, hablar de un anarquismo postfundacional
implica, lógicamente, que existe un anarquismo fundacional. Esa es la premisa sobre la que descansa la posibilidad misma de pensar un anarquismo postfundacional, porque si no, pues no habría razón alguna para ningún post. Queda planteada, por lo tanto, la pregunta si el anarquismo existente, es efectivamente de tipo fundacional. Y lo que ocurre es que la respuesta a esta pregunta no es fácil. No es nada fácil porque resulta que el anarquismo es, extraordinariamente diverso. Es literalmente polímorfo. Su espectro es tan amplio, tan extenso, que en lugar de hablar del anarquismo, lo que resulta mucho más apropiado es hablar de los anarquismos. Y esa característica bloquea la posibilidad de una respuesta que sea tajante, porque siempre se podrá esgrimir algún tipo de anarquismo que no sea fundacional. Por ejemplo, se me ocurre que el anarquismo de un Max Stirner a mediados del siglo XIX bien podría ser calificado de postfundacional avant la lettre. Aún así, pese a eso, creo que disponemos de buenos argumentos para considerar que los anarquismos que configuran el anarquismo clásico albergan diversos principios que son propios de la modernidad y que le imprimen, por lo tanto, por lo menos en parte, una lógica de tipo fundacional. Y de hecho, si nos detenemos por un momento a pensarlo, sería precisamente lo contrario, lo que resultaría bastante sorprendente y bastante desconcertante, porque el anarquismo es un ente plenamente, totalmente histórico, enclavado en una determinada época, inmerso en los principios que rigen esa época. Y por lo tanto es bastante razonable pensar que el anarquismo no solo debe algunas de sus características a, por ejemplo, las luchas sociales desarrolladas durante la Segunda Revolución Industrial, cosa que nadie cuestiona, sino que habiendo estado inmerso en la metafísica imperante en esa época, también ha tenido que impregnarse de alguna manera de ciertos componentes de esa metafísica. Si bien es cierto, y casi sería inútil hablar de esto en estos momentos aquí, pero si bien es cierto que en cada época la metafísica que le es propia contribuye, no digo que determina, pero contribuye a construir la mirada de quienes habitan esa época, también es cierto que construye al mismo tiempo el punto ciego de esa mirada, puesto que cada metafísica epocal permanece prácticamente invisible mientras su época está plenamente vigente y solo deja aflorar sus presupuestos cuando ésta inicia su declive para dar paso a otra época con su correspondiente metafísica. El hecho de que las determinaciones epocales del anarquismo clásico, es decir, las huellas que le han dejado tanto su tiempo originario como su lugar de formación, estén aflorando actualmente con mayor nitidez, indica, me parece que de forma muy clara, que el anarquismo clásico nos habla desde un lugar y desde un tiempo que ya no son los nuestros. Y claro, para quienes, como yo, consideramos que el anarquismo constituye una corriente cuanto menos digna de aprecio, se trata por lo tanto de actualizarlo, desenclavándolo de sus ataduras modernas. Y ese ayornamiento, esa actualización, es tanto más necesaria cuanto que esas ataduras lo lastran, y lo lastran de forma bastante notable. Lo lastran, en primer lugar,
porque el anarquismo no es tan solo lucha contra la dominación, que lo es, y contra todas sus formas, sino que es además, y esto es muy importante porque lo singulariza frente a otras corrientes políticas, es además una exigencia ética de no reproducir, de no engendrar en el propio proceso de su lucha aquello mismo contra lo cual está luchando. Y también lo lastran, en segundo lugar, porque el anarquismo no es tan solo negación, oposición, antagonismo, sino que es también construcción de alternativas concretas que obedezcan a otros principios que los de la dominación. Y resulta que es imposible satisfacer esas dos exigencias, tanto la no reproducción de la dominación en el proceso mismo de luchar contra ella, como la creación de espacios libres de dominación, si se participa poco o mucho de una metafísica que, sean cuales sean sus contenidos emancipativos, que sin duda los tiene, nadie lo niega, también presenta algunos aspectos cargados de, voy a decir, de cierto potencial de dominación. Ahora bien, para detectar las huellas que ha dejado la metafísica de la modernidad en el anarquismo, es preciso deconstruirlo. Es preciso deconstruir el anarquismo clásico dando paso a un anarquismo postfundacional. Y ese proceso de deconstrucción está siendo llevado a cabo de forma muy interesante, a mi entender, por una serie de pensadores anarquistas anglófonos en su mayoría, tales como, por ejemplo, Todd May, Saul Newman, Jason Adams, quienes toman sus conceptos y sus herramientas de las orientaciones postestructuralistas. Paralelamente a esa deconstrucción, a esa labor deconstructiva, hay una serie de colectivos de jóvenes anarquistas que están desarrollando unas prácticas que extraen, que sacan a la luz, que evidencian, sin que ellos se lo propongan, sin buscarlo, algunas de las inercias epocales del anarquismo clásico. Y eso a través de sus prácticas. Bien, tan solo voy a comentar aquí 3 de los diversos aspectos de la modernidad que la labor deconstructiva del postestructuralismo ha puesto de manifiesto y que tienen cierta presencia en el anarquismo heredado. Se trata en primer lugar de los presupuestos totalizantes, en segundo lugar de la centralidad del sujeto, y se trata finalmente de la concepción del poder, especialmente en su relación con la libertad. Esos 3 aspectos remiten, los 3, de alguna forma, a la presión ejercida ya desde los lejanos tiempos de Aristóteles por lo uno como gran principio fundacional de la metafísica, frente a la inquietante, a la preocupante versatilidad de lo múltiple, un múltiple que no se deja apresar fácilmente si no es reducido previamente de alguna forma a lo uno. Como acabo de decir, un primer aspecto problemático está constituido por la perspectiva totalizante, una perspectiva que el anarquismo clásico ha importado de la modernidad y que le impulsa a formular propuestas organizativas para el conjunto de la sociedad, ya sea el federalismo, el comunismo libertario. Estoy un poco acatarrado. Perdón. El colectivismo, etc. Y claro, convencido de que su propuesta de una red de federaciones autónomas, autoorganizadas,
es la más abierta y la más libre de todas las fórmulas que existen, lo cual por otra parte es probablemente cierto. Ese sueño totalizante y universalizante que habita el imaginario anarquista clásico da por supuesta la estrafalaria, la insólita idea de que su propuesta puede resultar apetecible para la heterogénea, muy heterogénea mayoría de los cerca de 8.000 millones de seres humanos que poblamos el planeta. Y alimenta la idea de una revolución que abarcaría la totalidad de la sociedad, por no decir la totalidad de las sociedades, abriendo el camino hacia una reorganización de carácter global. Para contrarrestar los efectos de dominación que emanan de las perspectivas totalizantes, el anarquismo postfundacional, entre otras cosas, resignifica el concepto de revolución, definiéndolo como un proceso revolucionario, sin sujeto revolucionario, sin perspectiva totalizante, sin supeditación del presente al futuro, es decir, sin ninguna escatología. La revolución ya no es lo que está por venir algún día, afectando a la sociedad como totalidad, sino que es lo que acontece en el día a día de las luchas libertarias en el presente y en las creaciones de alternativas concretas, ciertamente locales, pero radicales y sobre todo eminentemente plurales. Al abstenerse de propugnar un modelo organizativo que tenga un alcance global y al alejarse del imaginario revolucionario clásico, el anarquismo postfundacional deja de ser estratégico, ocupado en planteamientos globales, para devenir táctico, ocupado en construir espacios sin dominación y en realizar intervenciones dispersas sobre objetivos concretos y heterogéneos, consciente del carácter parcial y limitado de unas luchas y de unas realizaciones que solo pueden ser locales y plurales, situadas y multiformes, si no quieren dejar de ser libertarias. En segundo lugar, ya no es de recibo la creencia moderna en la centralidad de un sujeto que sería autónomo, soberano, autoconsciente, transparente a sí mismo, guiado por la razón, si no estuviese alienado y oprimido. Esa creencia ha naufragado, arrastrando con ella el proyecto de lograr la emancipación del sujeto. Ese proyecto emancipador, que era propio del humanismo ilustrado, ha marcado buena parte del anarquismo clásico, un anarquismo reacio a entender que carece de sentido pretender emancipar lo que está ya constituido por aquello mismo de lo cual se pretende emanciparlo. El abandono de ese proyecto no anula la idea de la emancipación, pero sí la reorienta hacia un proceso de autocreación del sujeto para que éste deje de ser lo que es y devenga otro de lo que le han hecho ser. Y ese proceso exige, como bien sabemos, desarrollar prácticas de desubjetivación, más que intentar liberar aquello supuestamente natural, le hace el sujeto auténtico, que yacería por debajo de lo que le oprime y debajo de la alienación. Finalmente, un tercer aspecto tiene que ver con la problemática del poder. Es verdad que el anarquismo tuvo el enorme acierto de haber proclamado bien alto la importancia del poder y de la lucha en su contra. No hay duda al respecto. Sin embargo, también es cierto que participa de una concepción del poder que ya ha caducado. Una concepción que lo definía como uniforme, monolítico, invariante,
básicamente represor a través de toda la historia, porque esa sería supuestamente su esencia constitutiva. Frente a esa concepción, es bien conocido, es notorio, y más en un lugar como este, el Aula Deleuze, que en los años 60, 70 del pasado siglo ya, una nueva concepción del poder apuntó al carácter productivo, inmanente, polímorfo, históricamente cambiante, de unas relaciones de poder que son consustanciales con la propia vida social y que nacen de ella. Y este último aspecto obliga a diferenciar las relaciones de poder, por una parte, y los dispositivos de dominación, por otra, e implica que, contrariamente a lo que presuponía el anarquismo clásico, no puede acontecer ninguna sociedad desprovista de relaciones de poder, como tampoco hubo jamás ningún estado de naturaleza donde el poder no estuviese ya presente. Por supuesto, ese nuevo análisis del poder no dispensa de la necesidad de luchar en su contra, pero sí emplaza el anarquismo a repensar su propia concepción. Entre las diversas implicaciones y consecuencias de esa reconceptualización del poder, destacaré, por ejemplo, que el juego de las relaciones entre el poder y la libertad deja de quedar reducido a una relación de exclusión recíproca, en la cual el poder constriñiría la libertad, mientras que la libertad sería la antítesis del poder, como lo presuponían las clásicas expresiones anarquistas, según las cuales allí donde hay poder no hay libertad, allí donde hay libertad no hay poder. De hecho, ese juego es muchísimo más, es bastante más complejo de lo que suponía tradicionalmente el anarquismo, y moviliza el paradójico concepto, un concepto que a mí me resulta muy interesante, el paradójico concepto de un antagonismo simbiótico. Un antagonismo simbiótico según el cual el poder y la libertad son antagónicos, por supuesto, pero a la vez se necesitan, se implican mutuamente, ya que si hay poder es porque hay libertad. En efecto, no pueden darse relaciones de poder allí donde los sujetos carecen totalmente de libertad, porque si no pueden optar entre distintas conductas, no hace falta ningún ejercicio de poder para que hagan de todas formas lo único que pueden hacer. Y si nos remontamos a etapas anteriores, ocurre lo mismo. Por ejemplo, en el momento inmediatamente antecedente, donde se dice que el poder define las opciones posibles, claro, si esa gama es nula, tampoco se necesita un ejercicio de poder para determinarla. Y así podríamos regresar al infinito. Así que si hay poder es porque hay libertad. Y recíprocamente, y esto cuesta mucho al anarquismo clásico de aceptar la idea, si hay libertad, recíprocamente, si hay libertad es precisamente porque hay poder. La libertad no es una abstracción etérea que existe fuera de las relaciones de poder. Se trata de una entidad que se forma en situaciones concretas en contra de lo que se opone a ella. Es en la resistencia al poder donde la libertad se constituye y se despliega. Así que, frente a la concepción errónea que mantenía el anarquismo clásico, es preciso emprender la tarea de pensar de manera novedosa la problemática general del poder. Una tarea que, entre otras cosas, lleva al anarquismo postfundacional a situar la resistencia en el corazón de esa problemática, de la problemática del poder. Y si es cierto, como muy bien lo explica Foucault, que allí donde hay poder también hay resistencia, siempre, entonces hay que admitir que la unión entre el poder y la resistencia es intrínseca, ambos son inextricables. La resistencia no es lo otro del poder, pertenece al mismo entramado
donde éste se sitúa y actúa. Y esa conjunción de carácter necesario entre resistencia y poder inscribe este último, el poder, en las propias prácticas de la resistencia. Y como resulta que el anarquismo se forja precisamente en el seno de las prácticas de resistencia, esa conjunción no deja de tener serias consecuencias para el propio anarquismo. El anarquismo clásico se equivocaba sin duda alguna cuando pensaba que por el hecho de estar enfrentado al poder era exterior a este. Sin embargo, como no lo es, como por medio de la resistencia existe una relación interna entre el poder y el anarquismo, es preciso construir una ética de la revuelta permanente, la cual promueve a su vez el desarrollo de un arte de no ser gobernado. Ese arte de no ser gobernado, basado en una ética de la revuelta permanente, constituye una suerte de salvaguardia contra los efectos de poder que puedan emanar del propio anarquismo. Pero sobre todo, se trata de una práctica que transforma radicalmente la vida. En efecto, define una manera de estar en el mundo donde el sujeto está constantemente enfrentado al poder, donde pugna permanentemente por ser ingobernable, sin fiar su emancipación a ninguna ilusoria destrucción revolucionaria del poder. Ser ingobernable es una condición ciertamente muy envidiable. Ya me gustaría a mí ser ingobernable, nunca lo he conseguido. Pero esa condición aún no alcanza la condición de ser no gobernable, tal y como lo explica Catherine Malabou en su reciente libro de 2022, hace pocas semanas, pocos meses, titulado Au voleur, anarchisme et philosophie. Y en efecto, si lo ingobernable remite a una ética, como lo he dicho, de la revuelta permanente, lo no gobernable remite por su parte a lo que resulta radicalmente ajeno, extraño al mando y a la obediencia. Es, si se quiere, lo otro del mando y de la obediencia. Lo que no puede ser gobernado bajo ningún concepto, de ninguna de las maneras. Lo no gobernable solo puede ser dominado, forzado, apresado, destruido, pero nunca gobernado, porque esa condición, ser gobernado, no forma parte de su modo de ser y de sus posibilidades. Ser no gobernable es situarse fuera del ámbito donde el poder dominación puede ser ejercido y puede afectarnos. Es inmunizarnos contra él situándonos fuera de su alcance. Devenir no gobernable es vencer al poder dominación expulsándolo de nuestro modo de vida, confinándolo en un mundo en el que ya no habitamos. No es que destruyamos el poder, sino que nos evadimos de las zonas simbólicas y materiales donde puede alcanzarnos. El problema, claro está, y no es para nada un problema menor, consiste en saber cómo alcanzar esa condición, cómo conseguir evadirnos colectivamente, porque solo individualmente no vale, o por lo menos no basta. Cómo lograr hacernos no gobernables en un mundo donde el capitalismo es tan ubicuo como lo son los propios dispositivos de dominación, amparados en poderosas armas represoras. Un primer paso consiste probablemente en hacernos ingobernables, plantando cara al poder dominación, pero es el paso siguiente, es decir, el tránsito desde lo ingobernable a lo no gobernable, el que cuesta bastante imaginar. Y hay que reconocer que aún se precisa mucha reflexión, muchísima reflexión,
así como otras prácticas, no principalmente, no directamente reflexivas, antes de vislumbrar alguna solución, alguna respuesta, si es que existe alguna. Así que de momento, devenir no gobernable se queda en un puro deseo en busca de un, por el momento, desconocido modo de satisfacción. Y voy a pasar ahora muy brevemente, tengo unos minutos ahora, muy brevemente a la segunda de las acepciones del anarquismo postfundacional que comentaba al principio, es decir, un anarquismo que no se desmarca solamente de la metafísica de la modernidad, sino también de los fundamentos de la metafísica qua metafísica. Por lo tanto, en un sentido de postfundacional, que se halla muy próximo a la idea de lo no fundacional. Para empezar, conviene recordar que fue, como bien sabemos, Aristóteles quien dio impulso a nuestra bimilenaria era metafísica, instituyendo la necesidad imperiosa de un principio primero, el arque, que funde en un mismo concepto, por una parte, el inicio, o sea, el principio, el comienzo, y por otra parte, el mando, o sea, la autoridad, el poder, postulando que lo que es primero, lo que antecede, tiene el privilegio de supeditar, de determinar lo que le sigue, al igual que las cosas determinan, anteceden, por supuesto, y determinan los efectos. Recordemos también que el antónimo del arque, no sé si se pronuncia así además, del arque, es precisamente la anarque, la anarquía, es decir, la situación resultante de la ausencia de un principio que instaure de facto una cadena de mando, una jerarquía. Se trata de una anarque, es decir, una anarquía, que no denota para nada un determinado credo político, o sea, un ente particular, concreto, sino que define la esencia de un tipo de ser y por eso es calificada de ontológica, diferenciándola del anarquismo político al que me refería al principio. Lo que hace el arque, en tanto que principio primero, hegemónico y fundacional, es poner bajo su mando y por lo tanto fijar y neutralizar la multiplicidad propia de un ser humano que es naturalmente anárquico cuando viene al mundo. Todos y todas nacemos sin arque, nacemos en condición de anarque, de anarquía. Y esa condición naturalmente anárquica del ser humano presupone que éste no tiene una naturaleza predeterminada. La supuesta naturaleza humana, siempre idéntica a sí misma en su esencia constitutiva, sino que es un ser indeterminado, una red de múltiples posibilidades que solo se torna unitaria y pierde su carácter originario de multiplicidad abierta, cuando aparece y se impone un arque, un principio, que por el hecho de ser primero, por el hecho de ser fundacional, manda y jerarquiza. Es ese principio primero el que, según Aristóteles, claro, nos protegería del inmenso, del enorme peligro que representaría la anarquía, la anarquía ontológica, para cualquier sociedad, porque la ausencia de un arque daría rienda suelta a la incontrolable, ingobernable proliferación de ese múltiple que solo el arque es capaz de reducir a la unidad y de poder, por lo tanto, gobernar. Sin embargo, en contra de la afirmación de Aristóteles y de lo que ha venido repitiendo de forma machacona la metafísica durante más de 2000 años, resulta que lejos de hacer imposible cualquier sociedad, lo que hace realmente la anarquía, la anarquía ontológica, es poner la vida, la pletórica creatividad de la vida
en el centro de la existencia humana. En efecto, y el razonamiento creo que es sencillo, en ausencia de un arque y por lo tanto huérfana de todo principio fundacional, la praxis humana ya no puede depender de la teoría para orientarse, solo puede fundamentarse sobre sí misma, sin posibilidad de recurrir a ningún principio externo a ella misma, a ninguna fundación. Y eso implica que los criterios para actuar y para pensar solo pueden provenir de las situaciones y de las prácticas de la propia vida cotidiana. Con lo cual, la acción y el pensamiento ya no dependen del reino de la teoría, lugar donde residen los principios fundacionales, sino de nuestro modo de vida. Y eso implica, y creo que esto es muy importante, que para pensar de otra forma es necesario vivir de otro modo, de la misma manera en que vivir de otro modo es lo que posibilita pensar de otra forma. Así, la ausencia de principios fundacionales, es decir, la anarquía ontológica, deja en manos de la vida misma, de la vida cotidiana, la eclosión de esa multiplicidad que el arque reducía a la unidad. La quiebra de la metafísica, si es que algún día acontece, que esa es otra cuestión, abriría un escenario totalmente nuevo, radicalmente anárquico, en el sentido de que quedaría desprovisto no de todo principio, sino de unos principios que no emanen directamente de lo que la vida crea y desarrolla en cada situación. Y por lo tanto esos principios, lejos de ser unitarios y fundacionales, resultarían ser inequívocamente contextuales, tan múltiples como la propia multiplicidad de las situaciones realmente vividas. No quisiera concluir sin apuntar previamente que el interés filosófico por la anarquía ontológica se debe en buena medida al ingenio de un gran filósofo tempranamente desaparecido, pero que está resurgiendo actualmente, Rainer Schurman, cuando este filósofo emprendió la lectura de la obra de Heidegger desde el final, de toda la obra de Heidegger, desde el final hacia el principio, desde los últimos textos hacia los primeros, y publicó en 1982 su indispensable libro Le principe d'anarchie, Heidegger y la cuestión del agir, el principio de anarquía, Heidegger y la cuestión del actuar. 40 años más tarde, o sea, este mismo año 2022, la filósofa francoamericana, porque la mitad del tiempo está en Estados Unidos, pero la filósofa Catherine Marabout ha reunido en el libro que he mencionado anteriormente, Au voleur, anarchisme y filosofía, las aportaciones realizadas en torno al concepto de anarquía ontológica por 5 importantes pensadores contemporáneos, empezando por el propio Rainer Schurman, claro, pero siguiendo con Emmanuel Lévinas, con Jacques Derrida, con Michel Foucault, con George Agamben, con Jacques Rancière, falta Deleuze. Un conjunto de pensadores que reflexionaron sobre la anarquía ontológica, integrándola de alguna manera en sus propios planteamientos filosóficos. Y ahora me gustaría concluir esta intervención recurriendo a las palabras de un gran poeta, un grandísimo poeta. En su interesante libro Constituirse a sí mismo como sujeto anárquico, Rainer Schurman concluye con el siguiente verso del poeta René Char, que expresa de manera ultra condensada, pero extraordinariamente elocuente,
lo que significan lo no gobernable y la anarquía ontológica. René Char nos habla, lo cito, de esa parte jamás fijada, adormecida en nosotros, y de donde surgirá mañana lo múltiple. En definitiva, siendo crítico con aquellos aspectos de la modernidad que anidan en el anarquismo clásico, el anarquismo postfundacional no hace sino acentuar el compromiso con la pluralidad que anima cualquier tipo de anarquismo que se precie de ser tal. Y en honor al aula Deleuze, no puedo concluir sin recordar esa magnífica definición que da Gilles Deleuze de la anarquía. Para él, la anarquía era. Lo voy a decir en francés primero, porque me suena mejor. Cette étrange unité qui ne peut se dire que du multiple. Esa extraña unidad que solo se puede decir de lo múltiplo. Así es como Deleuze definía la anarquía. Así que muchas gracias por vuestra paciencia, que ha sido grande, y se merece. Bien, muchas gracias de nuevo, Tomás. Nos congratulamos en Aula Deleuze por haberte tenido aquí en esa contextualización del anarquismo postfundacional. Has contextualizado y te has negado a significarlo. Es decir, eso significa que continúa siendo algo fantasma, aunque en el momento en que nos has ido introduciendo en tu argumentación, pues ya cada vez lo hemos tenido más claro. Bien, Deleuze estaba ahí, al final, en la frase que has mencionado, pero a lo largo del discurso tuyo, pues hemos ido viendo, escuchando, hemos ido sintiendo a Deleuze en todos los momentos. Voy a dar la palabra a algunas personas que quieren comentarte algo y con ello iniciaremos el coloquio. En primer lugar, el primer obtenim a Bernat Castany, sisplau. Aristóteles. Creo que de Aristóteles se ha hecho una mala interpretación histórica, sobre todo con la escolástica y los que han querido utilizarlo para fundamentar su concepción creacionista, su concepción teológica, etc. Y ahora Aristóteles, el problema de la pluralidad está muy presente en él. El problema del concepto de único, de lo uno, el sinólogo, esto que individualiza, es fundamental. Lo que pasa es que si donde puede fallar es su concepción teleológica, del telos, como algo que está ya definido o predefinido naturalmente. Pero creo que Aristóteles, incluso en el concepto de bios, de vida, concepto de vida, que es central en Aristóteles, y que diferencia distintos tipos de vida, bios apolísticos, bios políticos y bios teoréticos, etc., ¿no? Es decir que esas vidas, para poderse realizar de un modo pleno, exigen unas condiciones materiales, unas condiciones sociales. Lo que pasa es que es muy difícil ir más allá de la sombra
o del árbol del tiempo, de su espacio-tiempo, ¿no? Pero haber esclerotizado el pensamiento aristotélico, esto no se le puede. Lo que sí que es verdad también, porque creo que fue Bergson que tiene un libro sobre el evolucionismo inmanente, es decir, que no puede ir más allá, evidentemente, de ese telos final cuando se realiza, pero hay todo un evolucionismo, un desarrollo que se pueden frustrar esas posibilidades, porque el concepto de posibilidad es de potencia, ¿no? Y que después Leibniz es el que mejor desarrolla esos conceptos de posibilidad, ¿no? Estas posibilidades se pueden ahogar, estroncar, esto por causa de la falta de los medios sociales, económicos, etc., ¿no? Bueno, esto es una primera cuestión. Después ya, en todo caso, sí. Ya haré otras intervenciones, pero felicitarle también de su estructurada y sugerente exposición. Bueno, si quieres decir algo, Tomás, y si no, pasaremos a la pregunta siguiente. Sí, yo no soy filósofo de formación. Aristóteles me queda bastante lejos. Leo, digamos, sobre Aristóteles a partir de esas lecturas que hacen de él, digamos, gente como Schulman, algo Heidegger, y por lo tanto sí me interesa mucho, digamos, un planteamiento que desfosilice, digamos, a Aristóteles. Ahora bien, hay algo que en Aristóteles me parece que es bastante importante, fundamental, y es que recurre, digamos, y en ese dominio aportó mucho, a una concepción fisicalista de la causalidad, a una concepción según la cual, digamos, efectivamente todo en última instancia tiene que reducirse, digamos, a este principio fisicalista de que todo tiene una causa inicial que va a determinar los efectos, y ese esquema es el que proyecta, digamos, sobre buena parte de su filosofía. Y es ese esquema el que induce a los que vinieron después de Aristóteles, digamos, a tener una concepción de la realidad, del mundo, del saber, del ser humano, digamos, amparado en ese modelo fisicalista que efectivamente supone un telos, supone un ir hacia un fin, pero que está precontenido en el inicio. Y buena parte de la argumentación de un Reiner Schulman va efectivamente contra esa concepción teleocrática que está presente pero bueno, yo no soy entendido ni en filosofía ni en... Solamente una frase. No hay que olvidar que frente a Platón, que lo explica trascendentemente, él es un inmanentista y un fisicista de la physis, que todo era importantísimo. Esto para poder ir desarrollando el concepto de las cosas. Es materialista. Lo que pasa es que los que lo han interpretado lo han teologizado, para mí. Continuarem, Bernat. Narcís, sisplau.
Bueno, yo más que una pregunta es una constatación de que realmente hay una gran sintonía entre el anarquismo y el pensamiento de Deleuze, ¿no? Realmente creo que, y muy profundamente, sobre todo en relación a la cuestión del poder. El poder ha sido el gran enigma que no se ha pensado lo suficientemente en el siglo XX y sobre todo en los marxismos. Es decir, no han profundizado en el tema del poder y así ha ido la realidad de mal, ¿no? Y creo que esta nueva concepción relacional del poder es muy interesante porque nos proyecta hacia adelante una nueva concepción, ¿no? De la vida y de todo. No, simplemente constatar esto y quizá leer un texto de Deleuze que va en esta línea, ¿no? Que tengo aquí. Dice, las luchas contemporáneas pasan por la resistencia a las formas actuales de sujeción que nos individualiza según las exigencias del poder y nos ata en tanto que individuos a una identidad determinada y fija. Simplemente constatar. ¿Estás de acuerdo? Absolutamente. Sí. No, es que... ¿Algún comentario? Lo que lamento, digamos, es que mi fascinación por Foucault me haya desviado de una lectura mucho más atenta a Deleuze, al cual, si leí anecdóticamente, puedo incluso comentar que cuando vine aquí, en el final de los años 70, mediados de los años 70, ya incitaba a mis alumnos en la Autónoma a leer la obra de Deleuze, pero la fascinación por Foucault, digamos, me ha hecho dejarlo en un punto secundario. Ahora, sí, Deleuze es imprescindible dentro de una óptica como la que estoy intentando defender, más que explicar. Yo tengo una pregunta y además muy pedestre, muy concreta. Ha hablado del anarquismo postfundacional y de unos movimientos o acciones concretas de jóvenes no globalizantes como otros. ¿Me podéis dar un ejemplo muy concreto, o más de uno, por favor, de esto? Sí, no, es que esto basta con ir a los lugares donde estos jóvenes, digamos, intentan construir una cosa distinta de las cosas al uso, para ver cómo en sus prácticas antisexistas, abiertas, digamos, sobre el cuestionamiento de muchos de los tópicos que no solo la sociedad consumista, digamos, pone en primer plano, sino que desde las ideologías del siglo XIX-XX, digamos, se consideraban como positivas, relacionadas con el progreso, relacionadas con cierta especialización, muchos aspectos de este tipo son cuestionados en la práctica concreta, diaria, por estos jóvenes, no todos anarquistas, o muchos de ellos no quisieran que se les pusiera esa etiqueta de anarquistas, pero tienen prácticas que son totalmente antijerárquicas, como le gustaba pensar a Deleuze, antijerárquicas y profundamente impregnadas de sentido, por una parte, de libertad del sujeto, por otra parte, esas prácticas de desubjetivación, incluso ese lenguaje que a mí a veces me ha costado adaptarme a él, de hablar, cuando estamos haciendo un colectivo, de nosotras en lugar de nosotros, y yo hablando de nosotras. Me ha costado, pero son prácticas de desubjetivación que pueden tener un aspecto cuestionable, digamos, cuando no se enfocan bien, no se entienden bien, pero que creo que son esenciales. Hay muchas prácticas en esos ámbitos, digamos, que lo que, por contraste, están evidenciando
es que el anarquismo clásico, voy a utilizar una palabra que me horroriza, pero pecaba de una supeditación conceptual, digamos, inevitable a lo que era, digamos, la metafísica de su época. Y quiero diferenciar, me parece importante diferenciar lo que es la metafísica de una época del Zeitgeist. El espíritu de la época, obviamente, estamos en él y por lo tanto nos conforma. Pero la metafísica tiene un plus sobre el Zeitgeist, y ese plus es el que de alguna forma remite, digamos, al arte, ese principio de la metafísica que es la presión, digamos, para reducir lo múltiple a lo uno. Que eso no tiene por qué estar presente en el Zeitgeist, en el espíritu de la época, que puede ser, y que además es muy variado según las culturas. Francesc, yo quería tú. Sí. Bueno, vamos a ver. Es muy interesante porque en el contexto actual en el cual estamos viviendo y a través de un texto tuyo que me pasaron, que me interesó muchísimo porque hiciste una reflexión, como una especie de fotografía Kodak completísima de la situación actual, que es que estamos completamente dominados por esta prisa que nos va a matar. El resultado es la prisa, ¿no? Que es los cambios, el control, sobre todo la digitalización, etcétera, etcétera. Entonces es un momento que es muy necesario, los salvavidas, ¿no? Salvavidas que hay que buscar y que a través de tu brillante exposición pues has lanzado ideas que obedecen a la teoría, ¿no? A la teoría anarquista, al post-fundacionalismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Que entiendo yo que se exige un individuo capaz de estar en revuelta permanente. Pero claro, esto es una actitud sobre todo fundamentalmente individual, entiendo, más que colectiva, ¿no? Porque en el fondo se está pidiendo un individuo que actúe de acuerdo con una ética determinada, que es la única que puede combatir al poder. No hay otro camino, entiendo yo. Y entonces el planteamiento es, vamos a ver, este individuo nuevo, que ha de estar siempre teniendo en cuenta que el poder es necesario, pero que el poder hay que desocuparlo, hay que hacer un cambio, solo tiene esta especie esta manera de salirse. Y yo me pregunto, ¿Castoriadis en esta historia tiene algún papel? ¿Puede tener algún papel? Enorme. Enorme. Vale. Entonces me gustaría que si pudieras expandirte en este sentido de la línea de Castoriadis, y luego, bueno, que hay que vivir de otra manera. Claro, que esto ya lo sabemos, pero esto es un tema dificilísimo, cuesta, porque la presión de fuera es intensísima, ¿no? Y es una presión además con una inteligencia que no sé qué tipo de inteligencia es, pero que va por caminos de ganar, de evitar que nosotros seamos lo que debemos ser. Bueno, y lo de Castoriadis sí que me gustaría. Sí, es que planteas varias cuestiones que todas ellas, digamos... mucha ambición. Son de interés individual y colectivo, ¿no? Para empezar, o sea, esto que planteas, que puede que se haya traducido, digamos, en mi planteamiento, si no ha sido suficientemente cuidadoso, de que eso remite al individuo, crear otro modo de vida es necesariamente algo colectivo. Tú no puedes, digamos, salvo convertirte en ermitaño, y tú no puedes crear
un ámbito donde otro modo de vida sea posible, si no es, por algo soy psicólogo social, en relación con los demás y construyendo con los demás. Con lo cual, esa desubjetivación, si no es una empresa colectiva, pronto topa, digamos, con sus limitaciones. Con lo cual, de acuerdo, o sea, está el aspecto del individuo, pero el individuo como ente social y, por lo tanto, en relación con los demás y creando con los demás. Luego, lo que planteabas, había otras cosas. Habíamos hablado de Castoriadis y luego, si acaso me recuerdas, la tecnología. Uy, Sí. Claro, la tecnología, es que... es que no somos, creo, suficientemente conscientes, en general, hablo en general, no, de ese, yo lo llamo nuevo tipo de totalitarismo desconocido hasta hoy, que está avanzando y que al ritmo en que va, dentro de no tanto tiempo, cualquier posibilidad de no ser gobernado, digamos, desaparecerá, o de luchar contra el poder, porque ese nuevo tipo de totalitarismo, digamos, no es de carácter básicamente o principalmente político. Es justamente, y ahí creo que lo de Heidegger es importante, es algo que remite a la esencia de la tecnología. Y ahí también habría que remontarse a Aristóteles para ver cómo, digamos, por lo menos desde las lecturas que yo hago del Reiner, Schulman y compañía, cómo ha posibilitado, digamos, una tecnologización de la existencia humana, ¿no? Un hacer, un fabricar, ¿no? El ser humano como fabricador de cosas. Bueno, con lo cual sí, el nuevo totalitarismo es una de mis obsesiones desde hace ya unos cuantos años y, por ejemplo, es evidente que la pandemia ha dado alas, digamos, al avance de ese control totalitario. Bernat ha demanat la paraula una altra vegada? No, de más Castoriadis. Perdó. Sí, ho sento, és veritat. Lo de Castoriadis, Sí. no, que es fundamental, o sea, y hay muchos puntos de entronque con lo que planteaba. Entre otras cosas, digamos, él habla del caos inicial, o sea, y de el ser humano cuando nace, digamos, como algo absolutamente incontrolable, que hay que socializar, digamos, para que ese ser, digamos, sea un ser apto para la vida en común. Con lo cual, hay un entronque, digamos, con ese símil que yo establecía con el hecho de que el ser humano cuando nace es anárquico. Y hay una conexión con Castoriadis. Castoriadis, al igual que Deleuze, siempre se ha desmarcado de cualquier calificativo que lo pudiera asimilar, digamos, a una opción anarquista. Siempre ha dicho no. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque al igual que Deleuze, además, sus raíces son profundamente marxistas, ¿no? Y hay un prejuicio, había, en los años 40, 50, un prejuicio muy fuerte dentro de la inteligencia marxista en contra de lo que podía sonar a anarquismo, ¿no? Y esto, pues, Castoriadis, Deleuze lo han ido arrastrando, creo, desmarcándose tanto el uno como el otro, el Castoriadis de una forma radical. Creo que es probablemente el crítico más agudo del marxismo como tal, habiendo sido uno de los defensores más cultos y más inteligentes del marxismo. Y Deleuze también, él se ha reivindicado siempre, hasta el último momento, digamos, de marxismo, sí, marxismo.
En Castoriadis, todo el pensamiento sobre la autonomía, digamos, es fundamental y entronca con lo colectivo. La autonomía tampoco es una cuestión individual, sino que es... bueno, no quería decir que sí, que Castoriadis està present. Tomàs, podem allargar mitja hora més la tertúlia nostra, sí, estàs d'acord? Aleshores, mira, tenim, per nosaltres fantàstic, tenim dues paraules demanades, potser 3, 4, i jo me l'adono, perquè em correspon. I després tu, Bernat, Laura... D'acord. No, a propòsit de la teva intervenció, en una de les múltiples coses que has dit, per que hagi insistit sobre la subjectivació i la dessubjectivació. Bé, no fa gaire que... Bé, aquest any 2022 es commemoren els 50 anys de l'aparició de l'Antiedip. I ho vam celebrar a la Universitat de Barcelona, aula de les... amb un grup de... En fi, a la UR. Van intervenir Miquel Morell i una professora de la Complutense de Madrid, Emma Ingala. Bé, t'ho dic perquè en aquest llibre de les Iguatari, com bé recordaron això, allò és un manual de com durant períodes, segles, mil·lennis, l'home ha estat subjectivat. És un manual de subjectivació. I al final del llibre, després d'haver fet una, com tu coneixes perfectament, perquè aquest llibre, segur que no sé si l'any 72 el vas llegir, però m'imagino que pocs anys després devia caure a les teves mans. Al final d'aquest llibre, quan ella ha fet una descripció dels tres grans moments de la història de la humanitat i de l'evolució dels socios, per acabar amb els socios capitalista i totes les característiques de la societat actual, al final del llibre fa una aportació esquizoanalítica. Molt bé. Bé, és un terme que de vegades el traiem els que estem dedicats a l'aula de les i no acaba de tenir gaire bona premsa, com si diguéssim. Però, per exemple, moltes alternatives que hem llegit amb altres autors, per exemple, la mateixa Judith Butler, una autora que prové de Foucault, que prové de Deleuze, etc., o de Derrida. Bé, doncs aquesta pensadora, les seves estratègies de canvi, al·ludeix Gilles Deleuze en un dels llibres. Gilles Deleuze ja va dir que hi havia la possibilitat de sortir del marc semiòtic, del marc, etc., que ens condiciona, que ens subjecta, i a partir justament de l'esquizoanàlisi, és a dir, d'un canvi substancial, per dir-ho d'alguna manera, d'un canvi en el context pragmàtic, d'una pragmàtica que ens consterneix i d'una semiòtica que fa que ens orientem cap aquí o cap allà sense pensar-hi gaire, perquè ho portem incorporat, oi? Bé, no sé, tu has fet servir algunes vegades la paraula aquesta, subjectivació, dessubjectivar. No sé si dins d'aquest procés de canvi d'individuació, de procés d'individuació, contempla aquest anarquisme que ens has exposat algun tipus de procés de dessubjectivació que tingui una connexió amb un canvi, amb una incorporació d'una semiòtica nova i d'una alta pragmàtica. És a dir, com des del punt de vista teòric es pot concebre aquest canvi. Abans han dit individualitzat, és molt difícil. Jo crec que un individu ha de ser tot això, ha de ser un procés col·lectiu. El canvi de subjecte o el canvi d'individu ha de ser un canvi col·lectiu. Difícilment algú solitàriament pot mantenir una resistència individual. Sí, però bé, és complicat.
aquesta resistència tu la conceps individual, col·lectiva, i en tot cas, què és el que remarques dins de l'acció política col·lectiva de canvi, de resistència? Quina qüestió destacaries? Per exemple, hi ha una parauleta que és molt important en aquests moments, que és empoderament. Empoderament. És a dir, en el sentit de potència. De potència, no del poder polític. Podries aportar-nos alguna idea a propòsit de tot això que intento explicar? No, yendo directamente a lo del empoderamiento, yo desde que, al igual que lo del significante vacío, ¿no? Esos términos que se ponen de moda en algún momento, empoderamiento, surgido de Estados Unidos, etc., se ha puesto de moda y con connotaciones muy positivas. Empoderar a las personas, darles poder para que puedan gestionar sus propios asuntos, etcétera, etcétera. Yo siempre he sido muy crítico con la adopción de ese término, al igual que lo he sido con la adopción del término poder popular. Porque entiendo que desde mi punto de vista, claro, de lo que se trata es de que las personas aprendan, digamos, a combatir el poder más que a empoderarse a sí mismas. Que aprendan, digamos, a escapar a todo lo que el poder, digamos, les hace hacer y ser y pensar, más que adquirir poder para enfrentarse a ese poder. Es ir a la sustancia misma de lo que las apresa. Pero bueno. No, yo decía lo de poder en el sentido de potencia, sí. En el sentido Spinoza que he utilizado ¿no? Es decir, que es diferente del poder, del empoderamiento tal como se utiliza, sino que el individuo se cargue de positividad, podríamos decirlo, de una autoestima suficiente como para poder remarcar, bueno, eso, lo dejaremos aquí. Bernat y Laura, sisplau. Bueno, será Laura primero y después Bernat. Sí. Ah, sí, Laura. Bé, des de la meva ignorància radical en aquest camp, voldria assenyalar que agraeixo la matització que has fet a la intervenció d'en Francesc amb la qüestió, perquè és que jo he demanat la paraula abans que hi hagués aquesta intervenció, justament perquè no ha quedat clar en la teva intervenció, que m'ha semblat fantàstica, la qüestió entre el subjecte i el col·lectiu. I llavors, quan es parla d'anarquisme, més aviat la gent tenim al cap la idea que l'individu és el que... I jo soc radicalment contrària a aquesta idea que em sembla que és la que s'ha vehiculat des del principi dels temps. I quan dic principi dels temps, que aquesta és una altra, es parla de la història d'una manera molt frívola, entenc, perquè la història, tal com l'entenem, existeix des de fa 12.000 anys. Què és això en el procés de la humanitat? És absolutament, pràcticament irrellevant. Tan irrellevant com veure la Terra des de l'espai i veure que és allò que dius, pobrets per nosaltres. Això
em sembla, vull dir, em sembla molt important l'aspecte aquest de dir som el que som, en la situació que som, amb els que som, amb la xarxa dels que som, i això em sembla molt rellevant. Llavors hi ha una altra cosa que ha sortit últimament també, que és aquesta qüestió que és terriblement preocupant de la manipulació genètica. L'estem estudiant amb el Habermas sobre la naturalesa humana, no? I que paral·lelament, vull dir, també d'una manera tan tonta com va dir en la tele, la setmana passada o l'altra presentàvem la fira d'agroalimentària o alimentària, no sé què punyetes, és igual. I llavors el que presentaven com a gran novetat i d'una manera bastant àmplia és el fet que es produiran proteïnes genèticament, vull dir, alterades. Vull dir, no alterades, no, directament dissenyades, ja produïdes directament, no? I llavors, bé, la qüestió aquesta que planteja el Habermas des de diferents punts de vista, legals, a tots nivells, vull dir, es podrà parlar, continuar parlant d'humanitat? Doncs no sé, això és una qüestió que em sembla molt rellevant en els temps que vivim, perquè no és una qüestió de fa 2 dies, vull dir, això, o sigui, hi ha el capitalisme que empenya aquesta mena de qüestions, igual que empenya la cursa a l'espai en plan depredador, com ha fet sempre, que és substancial a la seva naturalesa, i vull dir que és fonamental per la vida de tots nosaltres, no? Llavors, sí que hi ha una qüestió que em sembla important, que jo penso que no es tracta tant de muntar teories, sinó de tenir pràctiques socials diferents i pensades, analitzades, que ens permetin anar avançant. No, totalmente de acuerdo, digamos, sobre si hay que establecer, que también se podría no separar, si hay que establecer, digamos, un orden de prelación entre teoría y práctica, o sea, poner el acento sobre la práctica como el elemento más determinante, en eso estaríamos de acuerdo, aunque lo ideal sería que sea claro. Pero, claro, cuando se habla cuando hablo yo, por ejemplo, del nuevo tipo de totalitarismo, lo primero en lo que se piensa es en todos estos artilugios de control, de conformación de los sujetos a través de los big data, de sus apetencias, de sus necesidades, control, entre comillas, policial de las personas. O sea, y es increíble. Yo acabo de hacer un viaje ahora a Turquía, resulta que en los aeropuertos y todo esto saben todo de ti antes de que presentes el pasaporte prácticamente, ¿no? Aparte de fotografiarte. No, se piensa en eso, pero yo entiendo que quizá no sea la parte la más relevante de ese nuevo tipo de totalitarismo, sino que el ámbito de la ingeniería genética, digamos, que también depende, está directamente relacionado con el auge, con la revolución informática, que es lo que está detrás de todo esto. Pero es en ese ámbito, digamos, donde probablemente el nuevo totalitarismo, digamos, va a manifestarse de una forma más directamente lesiva, para las personas. No hace falta hablar de transhumanismo, de posthumanismo, de todo lo que se está no avecinando, sino que ya se empieza, digamos, a practicar. Y entonces, yo como lo de la naturaleza humana me
parece que ahí sería una posible divergencia, no me convence como posicionamiento. No me preocupa tanto la naturaleza humana y que se transforma o no, sino que como estamos en un determinado sistema, las modificaciones que eventualmente se aporten serán aquellas que, uno, propician mayores beneficios y por lo tanto ya se puede vislumbrar qué tipo de manipulación genética se va a producir, o las que faciliten una mayor sumisión de las personas. Y ahí también, en el ámbito de la ingeniería genética, de las manipulaciones genéticas y todo el ámbito conexo de la medicalización de la vida, de la enorme industria medical, o sea, desde, bueno, todos estos aparatos súper costosos que se hacen imprescindibles, medicalización, ingeniería genética, control informático de las libertades de las personas, todo esto junto da un poco de miedo, efectivamente. Pero da miedo, pero es un motivo más, digamos, para plantar cara. Sí, claro. Doncs no sé si el Bernat, i amb això ja acabaria, amb la teva resposta del Bernat ja acabaria. I el Narcís també. No, en esta línia que estàs tu marcando, només unes paraules de Deleuze que crec que són les que resumeixen això. Diu, los medios de explotación, de control y de vigilancia, explotación, control y vigilancia, se hacen cada vez más sutiles y difusos. Emplean la seducción que nos hace amar las esclavitudes. Doncs, Bernat, doncs, hay dos pecados epistemológicos y ontológicos. Uno, distinguir tanto, que no se ve lo común entre los distintos seres. O el otro sería verlo todo homogéneo, tan universal, que no se vean las diferencias. Y el otro pecado ontológico es todo cambia, nada permanece. Y sería lo contrario. Nada cambia, todo permanece, que sería lo de Parménides, Pero verdaderamente hay cosas comunes y diferentes. Y hay cosas que permanecen, y si no se tiene el olfato, digamos, el discernimiento de aquello que permanece, eso sería una disolución, un tanto, diríamos, esto deleuziana, atomismo, ese atomismo que se da en Deleuze. Pero yo quería hacer una pequeña reflexión sobre el poder. Nunca el poder capitalista, burgués, etcétera, del sistema ha parecido el embate, el encontrarse casi en un escenario como con la revolución soviética. Y eso lo olvidamos muchísimo. Evidentemente que se olvida que los soviets, que es lo que recoge el Castoriadis, eran células de discusión y de decisión en una pequeña un grupo, etc., ¿no? Pero, si no... bueno, yo soy crítico hice una exposición bastante crítica de Deleuze. Pero el capitalismo, a no ser que el anarcocapitalismo sea el que está favoreciendo, diríamos también, como ocurre en Estados Unidos, a los que no quieren Estado, no ningún control, los impuestos nada, etcétera, ¿no? Y entonces cada uno que se las ventile por él mismo, ¿no? Y entonces a veces yo en Deleuze he encontrado
este individualismo que le ha impedido el ver lo común, o el ver lo que hay de permanente, como decía al principio. Pero el poder es una cuestión, los que tienen el poder es lo que quieren, que les contestemos, ¿no? Diciendo que hagamos esta disolución del poder, pero que los dejemos tranquilitos a ellos. Es decir, creo que la organización, en el sentido, Lenin hablaba de organización, sin organización que enfrente, diríamos, a los que tienen el poder, no habrá nunca ningún cambio. No, y finalmente, una cosa, tengo más cosas, pero finalmente una cosa. Bernat Muniesa, seguro que lo conoce, desde la colla, ¿no? Bernat Muniesa tiene un libro, era muy amigo de Andrés Edo, el libro Corriente. Sí. El anarquismo no es un sistema, sino que es una corriente, y como has dicho al principio también, en varios momentos, un modo de vida. Y solamente el modo de vida es lo que puede... Pero es que a mí la obsesión del poder, de los poderosos, que esos no renuncian nunca a su poder, que ya están bien, ya paga bien a esos y a nosotros, ya tienen una policía y un ejército. Pero a mí esa cuestión de este poder cimentado de cemento, esto, a ver qué se hace. Vamos a dejar que el tiempo lo disuelva o nos disuelva a nosotros. Es decir, esa contestación al poder no ha de ser solamente atómica, sino sincrética y organizativa, si es posible. Yo estoy leyendo también a Judith Butler, ¿no? Ella tiene miedo, evidentemente, a la violencia. A la violencia, eso no niega la revolución, como sí que Deleuze la niega. Ya se ha acabado la revolución. En cambio, la Butler, la democracia puede ser revolucionaria. Es decir, esta cuestión del poder está pendiente, y los poderosos lo que quieren es que nos peleemos entre nosotros con la cuestión del poder. Perdó. Bueno, no, Bernat, estava mirant si algú més volia demanar la paraula. Si no, et demanaria que contestessis al Bernat, però que tinguis en compte que Deleuze es defensa sol. Deleuze se defiende sol. No, que va. Pero bueno, Bernat insiste, pero si quieres defender a Deleuze tú mismo. Pero contéstale, por favor. Sí, porque la cuestión es de la verdad. Yo defendería a fondo a Deleuze, salvo en aquellos aspectos donde mantuvo divergencia con Foucault, que en esos aspectos no lo defendería, pero globalmente sí. No, de lo que has mencionado, bueno, primero, anarcocapitalismo, olvidémonos, porque es, ¿cómo se dice? El término de dos, es un oxímoron. Total. Sí. Porque anarquismo no es solo libertad, es ecualibertad, libertad entre iguales, y libertad, por lo tanto, en un entorno de justicia. Y si hay capitalismo, hay dominación, no. Eso, bueno, es algo que los libertarianos americanos
bueno, van desarrollando, pero nada tiene que ver con anarquismo, es otra galaxia. En cuanto a lo de la Revolución Rusa, que dio mucho miedo a... cuidado, o sea, no es solo Castoriadis, es que los soviets iniciales fueron aplastados por ese mismo deseo de plantar cara de forma organizada al poder prealablemente instalado, que llevó a Trotsky, entre otros, digamos, a masacrar a los marinos de Kronstadt, a aniquilar los soviets y a instaurar finalmente lo que se denomina socialismo real, ¿no? Que bien poco tiene de socialismo y de emancipador también muy poco. Yo hay una frase de alguien que también me caía muy bien, García Calvo, una frase que encuentro genial, que es el enemigo está inscrito en la forma misma de sus armas. Es decir, que si tú empuñas las armas del enemigo, te conviertes en él, ¿no? El enemigo está inscrito en la forma misma de sus armas. Me parece una frase genial, pero que hay que ir más allá. Más allá. Es que ya te has convertido en él cuando ves en sus armas, digamos, unas armas. Cuando las conceptualizas como algo que te podría servir, no solo cuando las empuñas. Y ya, bueno, pero ahí nos remontaría otra vez a Aristóteles y a la causalidad y a la física. O sea que, dejémoslo, no, nada, no tenía mucho más que comentar. Doncs res, agraït una altra vegada la teva intervenció, el col·loqui aquest que hem tingut, i bé, imaginar que en el temps ens podrem retrobar en una altra sessió en un altre moment. Moltes gràcies, Tomàs.